Diversas reacciones ha generado la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que aumenta el salario mínimo a 500.000 pesos con miras al próximo año. Iniciativa que fue despachada al Senado y que ha sido criticada por parte de Chile Vamos y el Partido Republicano, quienes aseguran que podría destruir un gran número de pymes. Vamos a conversar sobre esta discusión, las novedades y los efectos. Para eso estamos con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. María Teresa, ¿cómo han visto desde la Cámara de Comercio de Santiago la discusión y el desarrollo legislativo de este proyecto que subiría el sueldo mínimo durante este año, pero lo llevaría a 500.000 pesos, adelantando lo que es la meta que se impuso el gobierno durante la campaña? Mire, bueno, primero empatizar con las personas que ganan ese sueldo mínimo. Me imagino la dificultad que existe para todos los días y la angustia que existe todos los días para poder vivir en forma razonable, con un sueldo muy bajo, con una inflación, además que ha quitado poder a ese mismo sueldo, ¿no? Pero de todas maneras lo vemos con preocupación porque creo que tenemos el compromiso como país de avanzar, pero sin dejar a nadie atrás. Yo creo que aprendimos eso. Y aquí estamos dejando de lado a un 8,4% de personas que están desempleadas, más de 900.000 personas que no tienen ni siquiera el sueldo mínimo. Y además tenemos un problema muy grave de empleo informal, que es calculado en alrededor de un 27%, que tampoco tiene la garantía del sueldo mínimo. Entonces, creemos que estos otros problemas no pueden ser utilizados, por supuesto, como excusa para no avanzar, para no aumentar el sueldo mínimo, pero creemos que tenemos que tener cuidado con los equilibrios. No queremos que adelantando esta medida en un año tengamos más personas desempleadas que no encuentren trabajo porque es más caro todavía poderlas contratar, y tampoco queremos que esa gente sea expulsada hacia un trabajo informal sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de protección social. Entonces, queremos avanzar, pero creemos que en este minuto tenemos que poner foco en no dejar a nadie atrás, no dejar a ese 8,4% que no tiene trabajo fuera de esta discusión, ni tampoco a las personas que tienen trabajo informal. A ver, vamos por parte. Claramente hay un consenso, yo creo que nadie podría decir lo contrario, de lo positivo que es aumentar el sueldo mínimo para los trabajadores y trabajadoras. Aquí no hay discusión. Ahora, el cuándo y la forma, eso es justamente lo que de alguna manera puede generar diferencia. Ahora, voy a utilizar la siguiente frase. Si no es ahora, ¿cuándo? Que eso también muchas veces en términos de las modificaciones a los distintos puntos del mercado laboral y de la relación del empleador con el empleado se da. Porque cuando está bien la economía, tampoco es un buen minuto. Hay que aprovechar las vacas gordas para cuando haya vacas flacas. Cuando hay vacas flacas no es el minuto. Entonces, esa es una frase que es bien chilena, digamos, y es una realidad que es bastante evidente, no solamente en esto, pero enfoquémonos en este punto en particular. Si usted me pregunta cuándo, todos los días. Tenemos que avanzar absolutamente todos los días. Pero en el caso del sueldo mínimo teníamos ya una ventana de tiempo, un presupuesto que era a final de este gobierno, que había sido una promesa de campaña, y estamos enfrentados a una situación mucho más compleja que la que teníamos cuando se hizo esa promesa. Entonces, avanzar, por supuesto, en los tiempos en que se tenía presupuestado, y ahora poner todo el énfasis y todo el foco en esta nueva realidad que tenemos, que es una crisis económica, que es un 8,4% de personas que no encuentran trabajo y además en el 27% de informalidad. Ahora, nosotros como gremio no queremos solamente levantar los puntos y las preocupaciones que tenemos, y siempre tratamos de ir también con propuestas. Entonces, nuestra propuesta es cumplir los plazos que se tenían establecidos antes de la última elección, digamos, y además llegamos incluso con una propuesta muy específica y formal que le presentamos ayer a la ministra Jara respecto de cómo podemos incorporar parte de esos trabajadores informales al trabajo formal a través de la tecnología, y eso es un trabajo que vamos a realizar en conjunto y que esperamos que sea un aporte desde el sector privado también a los temas de como país
nos preocupan en demasía. Nosotros queremos avanzar y queremos avanzar siempre, no queremos buscar excusas en el momento económico, ni bueno ni malo, solamente queremos avanzar con cuidado de no dejar gente atrás y con cuidado de que la medida finalmente no termine afectando a quienes más necesitan el apoyo del Estado y el apoyo de todo el país. María Teresa, ¿cómo evalúa lo que fue finalmente la negociación del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, con parte de Chile Vamos, Renovación Nacional, parte de la UDI, también Evópoli, en el último instante en que se iba a votar en la Cámara de Diputadas y Diputados? Aquí entendiendo que el argumento de la oposición es, como usted dice, el efecto que va a tener en las pymes y que finalmente va desplazando por default, digamos, a otras personas que tienen que salir del mercado laboral. Le pregunto por la situación tributaria, finalmente lo que cede el Ministerio de Hacienda, ¿es un avance, es un buen paso? Porque finalmente lo que se busca es que a través de otros ítems, digamos, para las pymes, poder ir amortizando el costo que signifique llegar a los 500.000 pesos. Esto sumado a el aumento en el subsidio que se definió en la anterior discusión del salario mínimo. ¿Cómo ve usted lo que fue ese avance y si lo consideran un avance también? Sí, por supuesto que lo consideramos un avance y eso se hace ¿Que eso es cargo. positivo? Positivo, por supuesto. Sí, tenemos que celebrar, tenemos que aprender, yo creo que como país y como distintos sectores, y sobre todo desde el sector privado también, a celebrar las buenas noticias. Por supuesto que es muy positivo que se le dé un alivio tributario a las pymes y también es muy positivo que se les entregue algún tipo de subsidio. Pero ¿Y con ese esos elementos se subsidio, puede llegar a los 500.000 pesos el próximo año? perdón, pero ese subsidio también es una distorsión al mercado y se hace cargo del trabajo actual que está dando esa pyme a esas personas, ¿sí? Sí. Pero no se hace cargo del desempleo, de las personas que no están ni siquiera arriba de la mesa. Y tampoco se hace cargo de las personas que están trabajando sin ningún tipo de protección. Claro, lo que son pasa es los- que la discusión del proyecto de salario mínimo, yo entiendo que no puede ocuparse de esos elementos que son relevantes dentro del mercado laboral, la informalidad, como usted dice, y también aquellos que están desempleados. Escapa, Sí, digamos, del pero- margen del proyecto. Estando de acuerdo con usted, Nicolás, creo que impacta también a estas otras áreas. Si tenemos un salario mínimo artificialmente alto, el problema que existe es que no se crea más empleo formal y entonces esas personas que están desempleadas no lo encuentran. Y el otro problema que existe es que esas personas se van al empleo informal también. Entonces, si bien no está dentro, como usted bien señala, del proyecto, sí impacta, sí tiene un Ya. impacto muy directo que podemos vislumbrar en estas otras dos esferas, digamos, de los trabajadores que más requieren apoyo. Nosotros pensamos que las ayudas directas a las personas también son un mejor mecanismo para poder apoyar a esas personas que angustiosamente tienen un sueldo que no les permite llegar a final de mes. Así que celebramos, por supuesto, que se hayan tomado esas medidas ya venían en la reforma tributaria fallida que no Sí. resultó, y las celebramos porque son buenas medidas, por supuesto, pero creo que tenemos que enfocarnos como sociedad en no seguir dejando gente atrás, y Claro. estamos dejando gente atrás, Sí, usted por apunta. apurarnos, Sí, probablemente. sí, por supuesto. Y hablando de lo que es el contexto económico, la situación de inflación, usted dice, María Teresa Vial, claro, las ayudas indirectas tienen un efecto directo en aquellas personas que no llegan a fin de mes. El punto es que las ayudas directas del Estado no son permanentes, el ingreso sí. Y es justamente de lo que se ha abogado desde la ministra del Trabajo, Janet Jara, en términos de aumentar el ingreso mínimo a quienes reciben el ingreso mínimo, principalmente porque es una situación permanente que va en ayuda, más allá de la ayuda estatal directa, digamos, que, insisto, puede ser, va a ser una vez o dos veces, pero no más que eso. Claro, y además es muy problemático porque los recursos estatales son limitados, Claro. pero la ayuda estatal directa también puede priorizar y, por supuesto, es muy difícil llegar con el sueldo mínimo para una persona cualquiera, pero es aún más difícil para una persona que tiene cargas, por ejemplo, de hijos, jefas o jefes de hogar, o personas que tienen su cuidado a otras. Y entonces, Sí. con ayudas estatales, con programas muy bien diseñados, se puede llegar a ese porcentaje que es aún más No, sí, vulnerable yo dentro de las entiendo. personas que... No, yo Ujú. entiendo el punto y el efecto que puede tener la ayuda estatal, pero en ese análisis,
finalmente el aumentar el ingreso de esa persona y de esa familia es una solución permanente para lo que puede ser el impacto puntual que tiene la ayuda estatal finalmente. Nicolás, y nosotros queremos que ese sueldo mínimo de 500.000 pesos llegue, pero queremos que llegue en el minuto adecuado. Sí, Y los nos efectos parece nocivos que ustedes que dicen. la propuesta, claro, y nos Ya. parece que la primera propuesta de este gobierno, que era que llegara al final de su mandato, puede producir menos efectos negativos que este adelantamiento. Y eso es todo. Ahora, si cambian las condiciones y si estamos en posibilidades de adelantar con otro escenario económico, con con un porcentaje menor de desempleados, con un porcentaje menor de empleo informal, bienvenido Ya. sea. Ojalá pudiéramos hacerlo de inmediato, porque esa gente sufre todos los días. Así que ojalá pudiéramos hacerlo y tenemos que trabajar para hacerlo. Sí, Pero claro. en este minuto creemos que produce efectos negativos, lamentablemente, y ojalá no fuera así. Claro, claro, los impactos que puede tener. Entendiendo entonces sus palabras, María Teresa, si se planteara la llegada a 500.000 pesos del ingreso mínimo, del sueldo mínimo en 2025, el último año de gobierno, ahí sí podríamos decir que es algo que ustedes consideran que es un tiempo prudente. Creemos que puede ser muy positivo y si, de nuevo, las condiciones cambian y mejoran, adelantémoslo. En este minuto creemos que no están las condiciones para tomar esa decisión. María Teresa, ¿cómo han visto desde la Cámara de Comercio de Santiago la conversación, el diálogo entre el gobierno, Ministerio del Trabajo, lo voy a apuntar ahí, Ministerio de Economía también, con las pymes? En todo este enredo es bien complejo, digamos, conversar, negociar finalmente con las MIPYME y la PYME en términos de el gran número de asociaciones, de gremios, de agrupaciones, cuando uno representa más que el otro, entendiendo también la diversidad de sectores y necesidades que tienen las pymes, porque aquí hay sectores productivos que son distintos uno de otro, pero uno cuenta hasta 200 organizaciones, cuando el gobierno dice tenemos un acuerdo con 11, llegan 65, otras que representan 200. ¿Cómo lo ven ustedes también, que son parte, que está dentro de ese diálogo? Sí, mire, nosotros somos un gremio que tenemos 2.500 socios, el 70% son pymes, Sí. pero no MIPYMES, queremos empezar a convocarlas también. Y entendemos que es muy complejo para el gobierno porque efectivamente hay una gran cantidad de organizaciones y todas quieren sentirse convocados. Y eso revela dos problemas. Uno, la dispersión, como señala usted, pero también hay un problema feliz ahí y es que las personas están preocupadas de representar los intereses de sus asociados y quieren ser parte de la conversación porque quieren ser parte de la solución y eso me parece una buena noticia para el país, compleja para el gobierno. Entiendo esa Sí, complejidad, sí. pero de todas maneras hay necesidad de representación de estos intereses valiosos de las MIPYME y nosotros también como Cámara de Comercio de Santiago queremos convocarlos a ser parte, a tener conversaciones productivas en un tono en que podamos solucionar los problemas de la problemática de los hogares, que la verdad es que lo están pasando bastante mal. Ujú. Estábamos hablando, María Teresa, de salario mínimo, pero hay otros elementos que también desde las pymes han dicho va complejizando de alguna manera este avance a aumentos salariales. Por ejemplo, el ya no proyecto, ley de 40 horas que va a tener una implementación gradual a partir ya del próximo año, lo que va a ser la discusión también de la reforma previsional que considera una cotización con cargo al empleador, eso está claro porque de hecho en el proyecto del gobierno anterior también se consideraba. Esos elementos dentro también del contexto que usted dice que complejiza la discusión sobre mejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo lo ve usted? Sí, mire, hay estudios que señalan que incluso se ha aumentado el costo de los trabajadores en un 19,4%, creo que miré ayer un estudio de la Universidad del Desarrollo. Eso es muy complejo en el minuto actual. Yo entiendo la ansiedad por avanzar, porque es una ansiedad que está conectada con la realidad de la necesidad de las personas. Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no avanzar de tal manera que impactemos a quienes más lo necesitan. Y es por eso que los tiempos en este minuto no la realidad económica que estamos viviendo no permiten adelantar ciertas medidas como el salario mínimo nuevamente. Y se entiende que hay necesidad de avanzar, tenemos que avanzar, pero con cuidado de no tener que retroceder después. Sí.
Ahora, vuelvo un poquito también al análisis, entendiendo la complejidad de todos estos temas. Esto no es llegar y con una varita mágica solucionar. Yo lo tengo súper claro. Ojalá fuera así. Sí, ojalá fuera así, pero claro, no lo es. Pero es bueno también analizar esos puntos un poco en retrospectiva, porque yo recuerdo hace más de 10 años cuando se hablaba de esta tan esperada flexibilidad laboral, en su minuto, con una economía que crecía, ¿cuánto? Más de casi 6%, con una inflación totalmente estable, siempre con problemas, pero bastante diferente ahora. También se dijo que no era un buen minuto para la flexibilidad laboral y quedó ahí con alguno que otro cambio, digamos. Sí, yo creo, Nicolás, que en 10 años hemos aprendido, todos. Creo que como país lo hemos pasado muy mal también. Venimos saliendo de una pandemia que nos hizo pasar lo mal a muchos, pero que lo hizo pasar mal a los más vulnerables, más todavía. Y venimos de un estallido social, de un quiebre social, que trajo muchos efectos negativos, pero para mí uno muy positivo, y es que somos conscientes de cosas que antes no veíamos. Somos conscientes de que tenemos que avanzar. Todos los sectores son conscientes de que tenemos que avanzar. Somos conscientes de que hay mucha gente muy vulnerable. Y por lo tanto esa conciencia nos hace cambiar. Y si bien ha habido siempre, o hace 10 años, una reticencia en ese avance, yo creo que ahora estamos en otro país. En un país que es consciente de sus dificultades, que es consciente de que tiene que ir avanzando, pero que tiene que avanzar en forma inteligente, en forma prudente, para no afectar y para no volver a dejar gente atrás. Eso yo creo que es algo que nos une, es un propósito país que yo veo en todos los sectores políticos y en el sector empresarial especialmente. Es un propósito país y es hacia allá, hacia donde vamos a ir. Pero tenemos que levantar los puntos que nos pueden hacer retroceder o levantar los puntos que nos pueden hacer que eh, ese sentimiento de necesidad de avance nos provoque problemas en la gente que más lo necesita. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa, nuevamente muchas gracias, como siempre, por atender nuestro llamado y conversar con nosotros hasta ahora. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un Hasta agrado luego. como siempre. Buen día.